Reciban un cordial saludo. Somos el grupo número 1 de octavo D con el tema Arte y Cultura de Perú. Los integrantes son Fabiola Castillo, número 5, Sofía García, número 10, Estuardo Hernández, número 12, Rodrigo Sánchez, número 20 y Wilfredo Vivas, número 25. La pintura de Perú. La pintura de Perú se remonta a la época prehispánica, en donde se empleaban principalmente tintes de origen natural sobre cerámica para decoración. Después de la llegada de la época republicana, la pintura peruana pasó por 4 grandes periodos o estilos, que son el costumbrismo, la pintura académica, el indigenismo y la pintura contemporánea o modernista. La pintura peruana tiene su origen más remoto en el arte rupestre, destacando Toquepala y la Uricocha, cuya antigüedad se fechaba en unos 10.000 años. En las civilizaciones andinas, el poblador peruano plasmó su arte principalmente en cerámica, distinguiéndose las siguientes culturas: la cultura Nazca, Mochica, Chimu, Tiwanaco y Wari. Sin embargo, el imperio incaico se limitó a copiar los queros tiwanaco. La pintura como representación artística sobre lienzo o fresco se inició durante la época virreinal. Ya en 1533, mientras el capitán español Diego R. de Morra retrataba al Inca Atahualpa, prisionero en Cajamarca, empezaban a circular en el vasto territorio andino lienzos, tablas e imágenes con representaciones de la nueva religión. Uno de los representantes más importantes de la pintura peruana es Abraham Fernando Valdelóvar. Fue un artista plástico peruano conocido principalmente por su trabajo en la pintura y la escultura. La pintura más famosa es José de Orbegoso y Moncana, hecho por el pintor José Gil de Castro. La escultura en el Virreinato del Perú es la desarrollada en los territorios del virreinato desde su constitución en 1542 hasta su desaparición a comienzos del siglo XIX. El paulatino acceso a los talleres de artesanos indígenas y la labor de los órdenes religiosas en la formación de estos dio lugar a que la influencia de las tradiciones precolombinas, tanto en las esculturas del bulto redondo como en la ejecución de retablos, fuese producción de un arte de fuerte personalidad, síntesis y de los nuevos estilos llegados a la Europa y de las principales focos artísticos en el virreinato, desde los que erradicaron tanto obras como maneras de hacer al resto del territorio, fueron Lima, dada su importancia como capital del virreinato y donde la influencia sevillana fue más perdurable, y el quiteño, quizás el que presentó una idiosincrasia más acusada en el desarrollo de las artes. A partir de la segunda a partir de la segunda mitad del siglo XVII, el área del Cusco generó un tipo que las imágenes de vestir de profunda aceptación popular, con lo que se constituyó en el tercer centro del escultórico del centro. La arquitectura en Perú. La arquitectura en Perú se remonta milenios atrás, hasta la etapa preincaica, hasta la etapa virreinal. La relevancia artística de muchas de las estructuras arquitectónicas peruanas y la magnificencia de la arquitectura en Perú nos da a conocer más este aspecto de forma para la arquitectura, que puede dividirse en 3 grandes tipos, como la arquitectura religiosa. Se encarga de la edificación de lugares de culto, templos, iglesias, catedrales, mezquitas o
pagodas. La arquitectura militar se encarga de la edificación de uso militar como cuarteles, fortalezas o recintos amurallados. Y por último, la arquitectura civil, que se encarga de las edificaciones públicas y privadas para uso de la sociedad civil como viviendas, oficinas, universidades, edificios de administración, estadios deportivos, centros comerciales y fábricas. Una de las arquitecturas más destacadas en presente se llama el PREDI, que es el Distrito de los Olivos en Lima. Es un proyecto de construcción de viviendas del año 1917 que corresponde a residencias de actas que eran grupos de mujeres especializadas en actividades productivas, particularmente en la textilería y la preparación de chicha, y que estaban obligadas a prestar servicios a labores al Estado Inca. Muchas gracias. El cine en Perú. El cine peruano inició en 1897, cuando se presentó la primera función haciendo uso del cinematógrafo del hermano Lumière en la cafetería de Jardín en Estrasburgo. La función fue muy esperada, ya que un mes antes se había realizado una función de imágenes en movimiento con un aparato creado por Thomas Alva Edison. Fue hasta 1913 que se grabó la primera película peruana de ficción, que trataba básicamente de corrida de toros o vistas bélicas de la guerra hispanoamericana. El desarrollo de la música en Perú siempre ha ido de la mano con la historia de la cultura en Perú. Antes del virreinato, gran parte del territorio peruano constituyó el Tahuantinsuyo incaico, que se separó en varias de las culturas más antiguas como Chavín, Paracas, Moche, Chimú, Nazca y otras. Los antiguos pobladores de la cultura nazca fueron los músicos precolombinos más importantes del continente, porque empleaban diversas escalas diatónicas y cromáticas. Las principales influencias en la música peruana han sido José de Orejón y Aparicio, que nació en Huacho en 1706 y murió en Lima en 1765. José Bernardo Alcedo Rutero, que nació en Lima en 1780 y murió en 1878. Los principales géneros musicales de Perú es la cumbia peruana, la música afroperuana, la música folclórica de Perú. Algunos de los instrumentos musicales de Perú son el charango, la zampoña, el cajón, la quena, el arpa andina, el pututú, el clarín cajamarquino y la bandurria cusqueña. Literatura de Perú. La literatura peruana se desarrolla desde las tradiciones prehispánicas hasta la actualidad, lo que engloba la literatura cusqueña, arequipeña, puñeña, amazónica y de otras regiones del territorio de Perú, y que han alcanzado mayor brillo en el siglo XX, con nombres indispensables para la literatura universal. La pertenencia del canon de cronistas de Indias es comúnmente más aceptada que manifestaciones paraliterarias, como la literatura infantil peruana o la literatura peruana de ciencia ficción. Uno de los representantes más importantes es Manuel Asensio Segura Cordero. Nació en Lima un 23 de junio de 1805 y falleció el 18 de octubre de 1871. Fue un dramaturgo peruano, perteneció al costumbrismo peruano, considerado creador del Teatro Nacional Peruano. Una de sus obras más famosas son La Pepa, que fue su primera comedia, Amor y Política, El Sargento Canuto, La Saya, El Manto, entre otras. La gastronomía en Perú. La gastronomía peruana tiene platos tradicionales como el ceviche, el arroz con pollo, la papa a la huancaina, la ocopa arequipeña, entre otras más. Suelen ser picantes y bien aderezadas, pues utilizan ajo, el ají amarillo y hierbas aromáticas. Los platos de fondo suelen ir acompañados de papa y arroz. Algunos de los platos de la gastronomía de Perú son el ceviche, que consiste en pescado crudo y marinado con salsa de limón y pimiento que se acompaña con maíz, patatas dulces y cebollas, y el arroz con mariscos.
Gracias.